La calculadora de mapas nos permite tomar una o varias capas raster como entrada, realizar unas operaciones aritméticas, trigonométricas con sus píxeles y generar una nueva capa de salida con nuevos resultados. Esto es muy útil para muchos procesos, por ejemplo para reclasificación de capas u otras. Vamos a verlo con un ejemplo. Creamos una nueva vista y le vamos a añadir las capas que se adjuntan con la elección, que se llaman el MDT25 y usos del suelo, que ya habíamos usado anteriormente. Vamos a empezar con la del MDT25 y accedemos a la calculadora de mapas. Para ello, en la familia de herramientas de cálculo para capas raster, tenemos la calculadora de mapas, que podemos acceder con doble clic. La ventana nos presenta varias zonas. Arriba a la izquierda son los elementos que podemos añadir a las fórmulas. Las fórmulas las pondremos aquí en esta parte central, y los elementos que podemos meter en las fórmulas pues son las capas, el valor del píxel en estas capas. Podemos hacer funciones con todos esos valores, todo tipo de funciones. Los operadores son los aritméticos habituales, más o menos por dividir, división entera, y tenemos exponenciación, y estos por ejemplo que son el AND, la operación lógica AND, o la operación lógica OR, el menor que o el mayor que, menor igual, mayor igual, y la operación igual, ser igual y no ser igual. Hay algunas constantes que podemos usar, pi, el node data, el tamaño de la celda, y vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a ver lo siguiente. La capa MDT viene en las cotas del terreno expresadas en metros, y nosotros la vamos a expresar en decímetros. Para ello habrá que dividir por 10 todos los valores de la capa MDT. Entonces lo que tenemos que hacer es añadir a nuestra fórmula la capa MDT, pisamos doble clic sobre ella y le decimos, aquí tecleando mismamente, que divida por 10. En la región de análisis dejamos que esté ajustado los datos de entrada y pulsamos sobre aceptar. Vamos a cambiarle el nombre para que sea más cómodo referirse a ella. Vamos a poner de decímetro, y es conveniente, después de ejecutar estos algoritmos, ir a la pestaña de propiedades del raster y decirle que recalcule las estadísticas. Vemos que tiene un mínimo de 51 y un máximo de 241, que eran los 510 y 2410 metros de antes. Para que se vea, pues vemos que una vez recalculadas las estadísticas lo muestra bien en blanco y negro, y que coincide pues con el MDT que teníamos, pues lo único que hemos hecho realmente es cambiar las unidades. Vamos a ver un ejemplo un poco más complejo. Accedemos a la calculadora de mapas, herramientas para cálculo raster, calculadora de mapas, doble clic, y vamos a meter una fórmula un poco más compleja. Vamos a meter un if. El if es una sentencia condicional, se pone if y entre paréntesis 3 parámetros. El primero es la condición, coma, el segundo parámetro lo que va a rellenar si se cumple la condición, coma, el tercer parámetro lo que va a rellenar si no se cumple la condición. Nosotros lo que vamos a hacer es seleccionar todos los puntos del modelo digital de elevaciones que estén por encima de 1700 metros de altura, por ejemplo. Entonces lo que vamos a decir es if, hay que meter el valor de la capa del MDT. Si el valor de la capa MDT es mayor que 1750, coma, que ponga un 1, y si no es mayor, pues que ponga un 0. Si pulsamos aceptar, nos calculará una capa. En principio nos la presenta en negro. Nos vamos a propiedades del raster y le decimos que recalcule las estadísticas. Es una capa que solo tiene ceros, y unos ceros donde era menor que 1750 y unos donde era mayor que 1750. Una vez pulsado aceptar y recalculadas las estadísticas, pues nos muestra el raster con las zonas en blanco que tenían más de 1750 metros de altura, y en negro las que tienen menos de 1700 metros de altura. Vamos a hacer por último un ejemplo un pelín más complicado. Accedemos a la calculadora de mapas. En esta ocasión lo que vamos a hacer es tenemos que activar la capa de usos del suelo, y lo que pretendemos hacer en esta ocasión es, si recordamos, esta capa de usos tenía 3 usos diferentes: el uso 1, el uso 2
y el uso 3, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver dentro de las que tienen uso 1, si están por encima de cierta cota, le vamos a asignar un nuevo uso que le vamos a llamar 4. Entonces, para ello accedemos a la herramienta de la calculadora de mapas, y en esta ocasión queremos actuar sobre dos capas. La fórmula que vamos a usar es un if, otra vez tecleamos los dos paréntesis para no olvidarnos, y ahora dentro tecleamos las cosas. Lo que le vamos a decir es, si el uso es del tipo 1, es decir, si la capa uso suelo es igual, igual se pone con dos iguales a 1, ahora tenemos un AND lógico, que son dos ampersand. Ya decimos, si el uso del suelo es del tipo 1 y además la cota, es decir, el valor del MDT está por encima de 2000 metros, vamos a poner por ejemplo, coma, el primer valor que queremos asignar. Si esto se cumple, lo que queremos es que le ponga el valor 4, el nuevo uso del suelo que hemos inventado. Y si no se cumple, pues lo que queremos es que deje el mismo valor que tenga del uso del suelo, es decir, aquí hay que meter otra vez el valor de la capa uso del suelo. Inspección de análisis ajusta los datos de entrada. Si pulsamos aceptar, nos calculará la nueva capa con lo que se denomina una reclasificación. Como antes, nos vamos a propiedades de raster y a recalcular estadísticas. Para que recalcule, vemos que ahora efectivamente es una capa que en vez de 3 tiene 4 clases, la 1, 2, 3 y 4. Si pulsamos aceptar, pues veremos que nos ha aparecido unas zonas, una nueva clase, que eran las que antes tenían uso de suelo 1 y que además su altura es mayor que 1750.